En Venezuela, la educación universitaria es un derecho humano y un deber fundamental por parte del Estado. Buenos días, mi nombre es Rachel Pereira y el día de hoy será dedicado a explicar sobre el sustento legal que rodea el caso de investigación. Iniciemos con la Carta Magna. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 102 que la educación es un derecho primordial y que el Estado debe asumirlo como función obligatoria al servicio de la sociedad y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. La falla consiste en este elemento, es la que se maneja durante la investigación. Al siguiente artículo apela y respalda lo anterior. Según el artículo 103, todas y todos tienen derecho a una educación integral, de calidad, y el Estado debe encargarse de crear y sostener las instituciones y los servicios para asegurar el acceso al sistema, mientras que en el artículo 109 se denota que el Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía. Por otro lado, en la Ley Orgánica de Educación en Venezuela, el artículo 1 manifiesta las directrices y bases de la educación como proceso integral, mientras la Ley de Educación Universitaria en Venezuela, el artículo 1 explica que esta ley habla de los valores, fines y procesos fundamentales de la educación universitaria. Ahora, con la llegada de la pandemia el pasado 13 de marzo del 2020, se publicó el decreto número 4159 en la Gaceta Oficial número 6518, extraordinario, donde se manifestó la suspensión de las actividades educativas de forma presencial a partir del día lunes 16 de marzo del 2020. En el marco legal de Venezuela se evidencia que tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Educación y la Ley Universitaria dan prioridad a una educación gratuita, accesible, funcional e integral para garantizar una justicia social bajo un contexto socioeconómicamente aplastante y la suma consecuente de la pandemia. La investigación observó la omisión intencional de estas leyes. A pesar de esta contingencia, las instituciones venezolanas aseguraron la prosecución de las actividades educativas. Argentina, por su parte, reconoce la educación como un derecho y que el gobierno debe asegurar la igualdad gratuita, imprescindible y el acceso a todos los niveles del sistema educativo en el ejercicio de este derecho para la población que vive en el país. Esto se ve reflejado y regulado en la Ley de Educación Nacional número 26.206, la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Técnico Profesional número 26.058, las cuales dispondrán los reglamentos en los que respecta a los institutos de educación superior. En el mismo sentido, la Ley de Educación Nacional regula los aspectos necesarios para la educación a nivel nacional. En el artículo número 3 asegura que la educación es una prioridad nacional y se constituye en la política de Estado para construir una sociedad justa. En el título 8 de esta ley se manifiesta lo referente a la educación a distancia. Específicamente en los artículos 104 y 105 se explica que la educación a distancia es una opción pedagógica y didáctica aplicable en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, a lo que se complementa con el artículo 106, donde se menciona que son estudios conocidos como educación semipresencial, asistida, abierta o virtual, y en el artículo 108 se sentencia que solo el Estado Nacional y las jurisdicciones con el marco del Consejo Federal de Educación son quienes diseñarán estrategias de educación a distancia o orientadas a favorecer los niveles de calidad educativas. Cuando se realiza una comparación entre los marcos legales de ambos países, es fácil apreciar la ventaja que tiene Argentina frente a Venezuela cuanto a la organización de la educación a distancia y la educación online. En Venezuela son pocas las universidades que cuentan con un sistema a distancia efectivo, algo bastante lógico si partimos de leyes que tienen décadas sin ser renovadas a las necesidades actuales. Todo esto sin mencionar los déficits en los servicios de internet, electricidad o el retraso tecnológico que padece el territorio.
La educación superior pública ha tenido un notorio declive dentro de la sociedad a nivel mundial y aún más en nuestro país. Para comprobar qué sucedía nos embarcamos en este proceso de investigación. Mi nombre es Sol Vélez y vengo a compartirles el rastreo realizado por los medios, mencionando las fuentes más importantes. En Venezuela, las fuentes más destacadas fueron el vicerrector académico de la Universidad de Carabobo, Ulises Rojas, el informe Derecho a la Educación, el vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo, Gerardo Vázquez, la encuesta del Observatorio de Universidades ENOBU 2021 y el informe del proyecto Rodillo. Con respecto al vicerrector, Ulises Rojas dejó en claro la realidad que viven los profesores y proporcionó números acerca de la realidad matricular de profesores y alumnos. En cuanto al informe Derecho a la Educación, nos permitió contextualizar la realidad universitaria, mientras el vicepresidente de la APUC nos brindó datos sobre el efecto de la pandemia en la UC, y la encuesta del Observatorio de Universidades nos suministró porcentajes y números necesarios para la investigación. El proyecto Rodillo publicó los datos, gráficas y porcentajes sobre el COVID-19. En Argentina, las fuentes empleadas en su mayoría fueron oficiales. El gobierno argentino, junto al actual ministro de Educación, Jaime Persic, a través de publicaciones oficiales por su portal web, como el Informe de Estadísticas de Argentina, se ha encargado de hacer frente a los asuntos que refieren a garantizar la educación en todos los niveles, obteniendo información sustanciosa sobre la vuelta a la presencialidad, datos y números sobre las modalidades a distancia, los casos por COVID, las jornadas de vacunación y la población vacunada. Lo siguiente que trataremos será un contraste de los datos y declaraciones obtenidos por estas fuentes. Con la entrada del virus, la medida contemplada fue que a partir del 16 de marzo de 2022 se suspendieran las actividades presenciales en las universidades de ambos países. Haciendo una puntual comparación entre los datos previos a la pandemia, para los años 2019 y 2020, justo antes de la llegada del virus, el porcentaje de estudiantes nuevo ingreso en universidades argentinas se estableció en un 33.5% y la tasa bruta de educación superior se ubicó en un 59.1%, según la síntesis de información estadística argentina. Esa data no se ha actualizado para el periodo 2021-2022. En el caso de Venezuela, de acuerdo al falso récord de matrícula universitaria que se rompió según Nicolás Maduro en 2019 y que aclaró el portal Tal Cual, se contaba con una tasa universitaria total de 2.829.520 estudiantes. En otro orden de ideas, según una encuesta del Observatorio de Universidades en Venezuela, ENOBU 2021, el 97% de los inscritos en universidades públicas dijeron no recibir ningún tipo de beca y el 92% aseguró no recibir bonos del Estado. Entre tanto, el gobierno argentino ha destinado 24.000 becas con opción a renovación para febrero del 2022 y a expensas de una nueva convocatoria para alcanzar un cupo de 36.000 becarias, con el fin de fomentar la reincorporación de los estudiantes a las aulas, descrito así por la página oficial del gobierno argentino. Sin embargo, según un informe publicado por Infobae acerca de las universidades argentinas, el proyecto de presupuesto para 2022 prevé una reducción de la inversión educativa. El Congreso contempla que el Gobierno Nacional gastará 522.490 millones de pesos en educación, lo que implica una baja de 6.2% respecto al 2021. Por su parte, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2022 en Venezuela establece 62.379 millones de bolívares para enfrentar este año, aunque se informó que el monto es 1.470% más alto que el año anterior, no cubre ni la mitad de los compromisos de formación y funcionamiento de las casas de estudio. Actualmente se manifiesta que se han aplicado 91.462.554 vacunas, conforme a la página oficial del gobierno argentino, y el 80% de la población argentina se encuentra vacunada según la página web Proyecto Rodillo. De la misma manera, este portal expresa que el 67% de la población venezolana ha sido vacunada. En cuanto a la población estudiantil, el portal de noticias UC informó que se realizarán jornadas de inmunización dentro de las instalaciones, lo que permitirá mayor accesibilidad a toda la población estudiantil y a todos los administrativos o personal obrero que se encuentre ahí.
Razones en contra de la presencialidad. Tras casi 2 años del inicio de la pandemia, esta situación da razones para pensar en el regreso a la presencialidad y el contexto criollo es el que está más turbio. Venezuela está a costa de un déficit presupuestario, de salarios bajos, deterioro de las instalaciones, falta de garantía de medidas de bioseguridad, unidades casi inexistentes de transporte público, falta de inmunización total de la comunidad universitaria y una devastación de la infraestructura por parte de la delincuencia. Palpa una serie de inconvenientes para poder retornar a las clases. En cambio, el esquema de Argentina se muestra un poco menos complejo, aunque algunos profesores han manifestado su desacuerdo con el regreso a las clases según el diario La Nación. En primer punto, porque solo el 50% de los alumnos podría asistir. Y en segundo caso, porque los profesores consideran que los protocolos no son suficientes para mantener a la población estudiantil segura. De igual forma, cabe destacar que el ministro de Educación argentino manifestó hace más o menos un mes que el 70% de las clases tenía que ser presencial, según el canal de YouTube Todo Noticias. Consideramos que más allá de cualquier objeción que se vuelve evidente a través de este contraste, es inevitable concluir que la gestión del Estado venezolano no ha podido enfrentar o no ha podido hacer frente a todas las adversidades que padece el sector universitario. No existe un presupuesto proporcional a las necesidades de los entes formadores, de los profesionales en el país. Los descaros de un gobierno que no tiene ni la más mínima intención de solventar esta crisis se hace cada vez más evidente al conocer las condiciones deplorables en las que se encuentran nuestras casas de estudio. A pesar de que su contraste, Argentina, no se encuentra en la mejor posición económica y que sería injusto comparar el contexto socioeconómico que tienen ambos países, la educación superior universitaria ha dado la cara en cuanto a cada uno de los procesos formativos. Con altas y bajas, ha respaldado sus declaraciones con gestión. El ministro constantemente se muestra presto a solventar y trabajar en pro de la comunidad universitaria, efecto totalmente contrario a la ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena.